abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro de los Génesis, y el primer capítulo también 1. Voy a leer solamente 4 versículos, del 1 al 4. Aleluya. Génesis 1, 1 al 4. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Cuál fue la razón por la que Dios, el Todopoderoso, hizo esto? ¿Por qué Dios tuvo que establecer un orden divino sobre lo que Él ya había creado? Dios establece un orden divino en medio de un caos. El versículo Dios dice que había un caos total. Otras versiones dicen que la tierra estaba desordenada y vacía, había un desorden total. Qué interesante es que entrando en los primeros días del año, yo desde noviembre estaba orando al Señor y decía: Señor, ¿qué tienes para tu pueblo en todo el mundo en este año? ¿Qué tienes? Revélate, habla, Espíritu de Dios. Cuando tú no hablas me da miedo porque yo necesito escuchar tu voz. Pero cuando Dios me dio esta palabra, me dio más miedo escucharlo. Miedo, me hablo de un temor reverente, porque Dios en este año, hermanos, va a establecer un orden divino en la tierra. Este es el año del orden divino. Y cuando Dios pone orden donde hay un caos, Dios va a hacer algo totalmente diferente de lo que nosotros hemos estado viviendo hasta ahora. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo está gimiendo la tierra? ¿Por qué causa estamos así? Hay un caos tremendo que se está viviendo en los 4 puntos de la tierra. Así como Dios vio aquello al principio, y dice que el Señor estaba la luz y las tinieblas juntas y tuvo que separar. Él las creó a las dos, pero dice que tuvo que separar. Porque las tinieblas eran las que tenían en caos la situación. Las tinieblas en la tierra son las que tienen un caos ahora en el mundo. Lo que se está viviendo, hermanos, es un caos terrible. Es algo que cuando usted escucha las noticias por todos lados es nada agradable, solamente noticias negativas, cosas terribles que están pasando en la humanidad. En cualquier parte de la tierra que usted escuche, va a escuchar noticias caóticas. La palabra caótica viene de caos. ¿Y qué significa la palabra caos? Desorden, desgobierno, caída. Es algo terrible lo que está sucediendo hoy en día, y esto mismo ha causado mucha confusión, incluyendo los más pequeñitos. Confusión. Antes, cuando éramos niños, los que estamos aquí adultos, sabíamos a quién pertenecíamos y quién éramos. Ahora los niños, los adolescentes y algunos jóvenes no saben quiénes son. No saben de dónde vienen ni para dónde van. No saben, no tienen una dependencia de qué, para qué. Estamos en un caos terrible y Dios ha decidido establecer un orden en medio de esto. Y se oye muy fuerte. Yo no sé a usted a qué le suena esto, pero de que Dios me lleva al pasaje para que yo entienda de cuando Génesis
el Señor separa las tinieblas de la luz, no es nada más para que usted tenga un conocimiento de eso, sino ¿por qué lo hizo? Porque había una situación caótica. Si Dios no separaba las tinieblas de la luz, las tinieblas iban a prevalecer. La Biblia nos llama a nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos conocido la verdad, hijos de luz. Y si usted leyó el versículo de esta mañana, cuando yo estoy orando por el ayuno y el seguimiento que vamos a dar los 21 días de ayuno, el Señor me lleva también a la luz. Que se deje ver la luz suya en medio de los hombres. Que seamos luz. La luz hace la diferencia. Cuando usted llega a su cuarto y está todo oscuro, usted no se va a hacer las cosas así, no se va a poner a cocinar ni a trabajar nada si no enciende la luz. Usted no puede hacer nada en tinieblas, en oscuridad. Y el Señor trae un orden divino, hermanos, que va a venir con una fuerza que no esperamos. Si a usted le sorprendió el COVID-19, esto le va a sorprender más. Especialmente cuando usted no está viviendo la vida en el Espíritu. Era algo extraño que no conocíamos, algo que nunca había sucedido en ninguna nación de la tierra, pero viene para todo mundo. Dios empezó a marcar, a tocar corazones y a levantar a los escogidos, a separar el remanente de las tinieblas. A través de esa experiencia de 2 o casi 3 años, porque todavía estamos viendo las secuelas del COVID y en algunas partes todavía se está manifestando, el Señor está hablando a la humanidad. De una manera y de otra Dios está hablando a la humanidad. Lo que Dios trae ahora para establecer un orden divino es para hablarle al corazón del hombre, para hablarle al corazón de la tierra, a todo ser humano, que volteemos a ver y que reconozcamos que hay un Dios que existe, que nos dio la vida y que no se le pasa nada y que conoce los pensamientos más profundos de tu corazón y que tiene un plan para la raza humana que ama tanto y Él no ha soltado ese plan. Él no ha deshecho, no ha tirado a la basura ese propósito que tiene para ti, para mí. Pero como el corazón del hombre es terco y es necio, Dios está mandando las últimas señales de que Él viene muy pronto y viene por esas almas redimidas por la sangre de Cristo Jesús. Y viene por una iglesia que se debe estar moviendo en la luz de Cristo, que debe estar avanzando y a la vez que avanza, haciendo a un lado las tinieblas. Este es un año donde se va a tener usted y yo que definir. Este es un año decisivo, hermanos, en los que vamos a tener que tomar decisiones importantísimas de vida o muerte. Decisiones en las que usted va a tener que pararse firme y elegir. ¿Sigo de esta manera o tomo una decisión que me va a orientar, que me va a guiar con la luz de Cristo? ¿Sigo tomando las decisiones a la manera de mi carne o me centro en la vida en el Espíritu y voy a tener la dirección que el Espíritu Santo me da, que me habla, que me orienta, que me ayuda, que me fortalece? ¿Decido hacer la voluntad mía o decido hacer la voluntad del Señor? Tiempo decisivo. Tiempo decisivo. El Señor en la palabra no dice que cuando separó las tinieblas de la luz quedó ahí algo nubladito. No. Las tinieblas son oscuridad y la luz es el resplandor del Señor. Importante que nosotros entendamos que el mundo está en un caos total, pero que nosotros ya no pertenecemos al mundo. El Señor cuando oró al Padre le dijo: Padre, te ruego por ellos,
No te pido que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal. El único y todopoderoso Dios que separó las tinieblas de la luz es el único que tiene poder para apartarte del mal, para separarte con su poder, para apartarte para sus propósitos eternos, para apartarte para bendición, para apartarte para una cosecha grande que viene para la vida de la iglesia en este año, para apartarte para todas esas promesas que el Señor tiene para ti. Él no trabaja con lo que no aparta. Por eso la gente que no tiene la seguridad de un Dios vivo en su corazón dice, ay, le pido por favor a ver si el Señor se acuerda de mí. Al mío no le tengo que recordar que se acuerde de mí, porque fui apartada. Cuando tú eres apartado, no importa cuántos diablos se levanten, no te van a tocar. No importa que estés rodeado de caos, no te va a afectar. Pero hay cosas en las que nosotros tenemos que tomar decisiones, porque el caos está arrasando. Ahorita le dije, desde el más pequeño hasta el más viejo, el caos está arrasando. Las tinieblas están entrando en muchos lugares donde nunca antes habían entrado. Dios no les tenía permitido, pero la iglesia débil se lo deja, se lo permite. Los cristianos débiles en el espíritu lo permiten. Se abren puertas donde entra esa potestad y después no sabemos cómo sacarla. El Señor, a través de este orden divino que va a establecer en este año, que va a comenzar y quizás se va a llevar 3 o 4 años, yo no sé la cantidad de años, el Señor no me dice eso, pero va a establecer en los 4 puntos cardinales este orden. Y este orden traerá algo tan fuerte que hará caer en temor a muchas personas. Mucho temor. Si usted sabe que mucha gente hasta dejó las iglesias cuando vino la primer pequeña prueba, como el COVID, por llamarlo así, y dejaron de asistir a las iglesias porque tenían miedo a contaminarse en las iglesias, pero no dejaron el trabajo porque tenían que comer. Muchos no dejaron las amistades, muchos terminaron muertos, pero esto traerá un gran temor. Y no solamente eso, sino que el orden que Dios establecerá nos sacará de la comodidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso no nos gusta a nadie. Nos va a sacar de la comodidad, porque la comodidad nos aleja del Señor. Usted sabe que cuando tenemos un problema estamos de rodillas con el Señor y ayunamos y pedimos a toda la iglesia que ore. Pero cuando todo está cómodo, no necesito. Dios me bendice. Es que quiere decir que yo estoy muy bien con Él. Pues el Señor va a traer un orden en esa área y nos va a sacar de la comodidad. Un orden en el que la única forma de seguir será someter nuestra voluntad a la suya. No va a haber otra manera. No va a haber otra manera. Solamente sometiendo mi voluntad a la voluntad de mi Padre Celestial es que vamos a poder seguir adelante. Una potestad de hambre se va a levantar. Una potestad de hambre y miseria se ha desatado ya por la tierra. Pero el Señor me dijo algo: los que sembraron en 2010 al 2015 levantarán una gran cosecha espiritual. Escuche bien, espiritual. Y el hambre va a ser hambre física. Porque hasta que usted no entienda que lo más importante que su estómago es el alma, hasta que usted entienda que para el Señor el valor que tienes tú es el valor de tu alma, que costó precio de sangre al Señor, no te va a interesar las demás almas. No te va a importar si otro come o no come, si otro le alcanza para una medicina o no le alcanza, porque el egoísmo se ha crecido en todos. Es demasiado el egoísmo que hay ahora. A nadie le interesa cómo está el otro, si tuvo comida o no. Yo soy así, nada más, allá ellos que se arreglen.
Pero el Señor ha dicho que cuando se sembró en el área espiritual, en este tiempo se levantará una gran cosecha, y cuando esa cosecha venga, no nos faltará ningún bien. Cuando el Señor permitió la pandemia, comenzó a separar el verdadero remanente. Él lo permitió de esa manera y ahora está separando los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. Se oye feo y duro, así es. ¿Cuántos hijos de la luz hemos hecho comunión con los hijos de las tinieblas? Y nuestra vida espiritual está cayendo en un caos. En este año se manifestará de manera muy visible el hambre espiritual de las personas. Y la iglesia de Cristo aprovechará su máximo potencial. El remanente de Cristo aprovechará su máximo potencial. Ese remanente está en la iglesia. Cuando te digan, aquí no puedes predicar, predicarás más. Cuando te digan, ya no quiero que ores, no quiero escuchar tu oración, más orarás. Ese es el verdadero remanente. Cuando te digan, ya no quiero que me hables de tu doctrina, de tu Dios, más hablarás de Cristo, porque el Señor se glorificará. Ya no importará lo que digan de ti, te importará que el Señor sea glorificado. Ya no esconderás al Cristo de la gloria, saldrá tu testimonio a la luz, abrirás tu boca y saldrá palabra de vida para aquel que lo va a necesitar. Vas a ver gente muriéndose a los lados y anhelando tener lo que tú tienes. El remanente fiel se interesará por las almas de los demás. Cuando el incrédulo diga, ya no hay nada más que hacer, ni nada más de dónde comer, nosotros seguiremos recogiendo el alimento. Escucha esto, el Señor no te dará para que acumules, te dará, pero no para que acumules, sino para que des más, y de esa manera no te faltará nada. Viene el tiempo en que aquellos que batallábamos para dar la primicia o el diezmo, ahora el Señor lo quitará y se lo va a dar al necesitado, y a través de él te va a dar un gran testimonio a ti. Porque hay mucha desobediencia en esas áreas, pero el Señor no se equivoca. A través del dar siempre seremos bendecidos. En medio de este caos, el Señor levantará su remanente como un ejército poderoso en la oración y ministración del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde están los que estuvieron aquí el viernes? Que estamos dispuestos a levantar los muros, amén. No se lo pierda este viernes porque seguimos en esto. Iglesia, este es un año decisivo. Es importante empezar a poner orden en aquellas áreas de nuestra vida en las que Cristo no reina. Poner orden en esas áreas donde Cristo no está reinando. En ese día libre que tú te tomas para ti, ¿qué haces con él? ¿Dónde dejas al Señor? En tus gustos, en tus deleites. ¿Dónde dejas a Cristo? ¿Dónde se glorifica el Espíritu Santo? Empezamos por separar lo puro de lo impuro, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Aprovechemos, iglesia, este año nuevo también. Es un nuevo mover del Espíritu Santo. Es maravilloso lo que el Señor va a hacer. Porque el que está en Cristo está en victoria. No está en caos el que tiene al Señor. Y será una lección, un aprendizaje muy grande y muy profundo que no lo olvidaremos el resto de nuestras vidas. Porque en medio del caos y en medio de la necesidad que viene, en medio de que nosotros solamente estamos escuchando, prende las noticias y el imperio de la muerte se está moviendo, el imperio de la falta de gobiernos, de autoridad en los gobiernos se está moviendo, la falsedad política, las promesas que se dan por intereses sucios o mezquinos, todo eso se está moviendo en las noticias, es todo lo que se escucha. El levantamiento de la falta de la moral, de los hijos matando a los padres, del abuso, de la traición, del dolor, de la soledad,
de la depresión que se siente y que se vive y se ve y hasta se anuncia. En medio de todo eso, hay un remanente fiel del Señor, que es su iglesia. Y ese remanente es el que el Señor no quiere que sea tocado por nada ni por nadie. Ese remanente es el que está cubierto con la sangre del Cordero Eterno entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Ese remanente es el que debe de recordar las palabras de promesas que hay para su vida. Recordar lo que el Señor ha hecho hasta el día 31 de diciembre de 2022 y aferrarte a lo que el Señor tiene para ti en el 2023, no importa la condición que se esté viviendo en el país, no importa la condición en la que está el mundo, no importa cómo se están levantando los imperios de las tinieblas, el Señor sigue siendo el mismo. Iglesia, el Señor me dijo, desechen toda mentira. Si usted piensa que no decir mentiras es bueno, está en lo correcto. Muchas veces no decimos ninguna mentira, pero estamos viviendo una vida de mentira. Y el Señor dice, el fiel se va a mantener en la verdad. Y yo me voy a manifestar a Él. Y yo le voy a sostener cuando todo se esté derrumbando. Cuando siente que las oraciones no son escuchadas, el Señor dice, ahí estoy actuando, ahí estoy obrando, ahí está mi presencia, mi poder no se termina, mi poder no tiene límites, mi poder está con mi iglesia. Les he dejado mi Santo Espíritu para que se guíen por Él. Un año caótico, pero un año para nosotros que podemos sacarle el máximo provecho espiritual. Lo que antes no queríamos hacer porque teníamos la habilidad de decir sí quiero, no puedo, si puedo, no puedo, quiero. Ahora el Señor dice, esta es mi orden. Y va a ser de esta manera. Dice el Señor, viene la situación muy crítica económica, pero yo les he enseñado a ustedes a guardar el aceite. No yo, el Señor. Les he enseñado a guardar el aceite. Les he ungido su cabeza. Conserven el aceite. Consérvense apartados para Él. Y Él se encarga de lo demás. Y seamos cuidadosos con lo que Dios pone en nuestras manos. No tiremos lo que Dios pone en nuestras manos. Seamos buenos administradores. Porque ahorita desprecias 1 kilo de harina o de maseca, te va a hacer falta después. No gastes el dinero desmedidamente. No gastes en cosas que no son necesarias. Porque todo se va a acabar. Pero el proveedor está en ti. El proveedor está en nosotros. El proveedor está con nosotros. Y el proveedor vive y reina con majestad, con poder y gloria. El poder del Señor siempre se manifiesta con la mano, su diestra de poder, su diestra poderosa. Y la mano izquierda del Señor es la mano de la riqueza. Por eso cuando levantamos las manos no levantamos una, levantamos las dos. Con una damos honor y gloria y con la otra recibimos lo que Él tiene para nosotros. Así es que no empiece a entrar en depresión como ya mucha gente está entrando. Incluyendo líderes espirituales que nos han dicho, tuve que cerrar, voy a cerrar, ya no llegó la gente, yo no tengo con qué pagar ese edificio. Si las almas que son valiosas para el Señor, que no hay precio para comprar una de ellas, el Señor las sustenta, ¿por qué no va a sostener un edificio físico? El Señor dice, si yo me acuerdo de los lirios del campo y los visto con los más hermosos colores, ¿por qué no me voy a acordar de ustedes? Que son mis hijos. Si le da alimento a las aves cada día, a las aves,
Ellos no vienen a tocarte la puerta en la mañana, oye, ¿me das algo de tu comida? El Señor se acordó de mí hoy. No vienen a decirte eso. ¿Y ustedes, hombres de poca fe? Qué bueno es Dios. Cuánta misericordia ha tenido de nosotros. Cuánta paciencia ha tenido de nosotros. El afán y la ansiedad ha desgastado la iglesia en estos últimos años. El afán, el estar afanados y ansiosos, queriendo alcanzar a nuestra manera y dejando a un lado el altar del Señor. Dejar a un lado la comunión con el Señor. Es triste, hermanos. El arma más poderosa que la iglesia va a tener consigo en medio de esta gran guerra espiritual que se levanta, porque es una guerra espiritual, va a ser la unidad. La unidad entre nosotros. Eso va a ser lo mejor. Haces que no te quedes afuera del costal. Un costal de semilla de mostaza. No te quedes afuera, tienes que estar adentro. Porque la fe de otro va a levantar tu fe. Porque la ayuda de otro la vas a necesitar tú. Porque la oración de otro te va a hacer falta a ti. Nadie en tu familia que no conoce a Cristo te va a entender como tu hermano en la fe. Nadie que no ha vivido la experiencia que tú has vivido te va a comprender como tu hermano en la fe. El Señor quiere un remanente para Él que se va a mantener unido en el poder de la palabra, en el poder de la oración y en la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el pueblo se ha unido, hay manifestaciones grandiosas, profecía, cumplimiento de la palabra profética que el Señor envía. De otra manera, hay fragilidad. Y el Señor nos quiere como un estandarte de verdad en este punto donde nos ha puesto el Señor. Allí en ese lugar donde tú tienes una habitación, donde tú le llamas ese lugar que se llama casa, ahí tú estás para hacer la diferencia entre las tinieblas y la luz. Hay que empezar a separar, hermanos, separar y alejar de nosotros lo que al Padre Celestial no le agrada. Usted va a empezar muy pronto a ver las primeras señales de lo que le estoy diciendo, porque esto no es mío, es del Señor. Si usted lo mira con los ojos, como yo me sorprendí, de la carne, te vas a asustar. Y el enemigo usa el miedo para hacerte caer. Pero si tú te pones en oración, cuando va a venir esto, tú estás orando en el Espíritu todo el tiempo. El Señor te va a fortalecer, pero te va a dar estrategias de cómo avanzar en Él. Usted sabe lo que el Señor Jesucristo dijo: apartados de mí, nada van a poder hacer. Apartado de mí, tendrás muy hermosos planes, muy grandes proyectos, no se te va a lograr nada. Porque el Señor lo que quiere es tenernos a su lado. Y es el único. Es el único. Terminamos un año, hermano, en lo que quizás a usted muchas cosas no se le cumplieron como usted lo quería. Dios detuvo eso. Dios lo detuvo porque ya no quiere que sea tu voluntad. Si Él no te lo permitió es porque te está diciendo: espera, todavía no lo ves todo, todavía no lo conoces todo, tú no te has dado cuenta que el poderoso va delante de ti y que mi plan y propósito es más grande que el tuyo, más hermoso y de bendición para tu familia, para tu casa, para los tuyos. Cuando el Señor Jesús mandó a los discípulos y mandó a los discípulos que fueran a llevar la palabra, vienen otros y le dicen: ¿y por qué estos sí, nosotros no? El Señor Jesús le dijo: si yo quiero que ellos vayan, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Hermano, cuando el Señor te está llamando a hacer algo, tómale la palabra, porque Él no te va a fallar nunca. Deja de tomar esto como una religiosidad de llegar el domingo y a ver de qué predican y para que me vean allí. Olvídate de eso.
Cuando venga la situación caótica, no va a haber espectadores. En el cielo, cuando nos vayamos, tampoco va a haber espectadores. El Señor lo que quiere es que vivamos una vida en abundancia, no importa cómo esté la situación. Pero sin Cristo como el director de nuestras vidas, como el guía de nuestras vidas, dándole lugar al Espíritu Santo, no vas a distinguir si te quedaste en el lado de las tinieblas o en el lado de la luz. La verdad, hermanos, tenemos que vivirla. Tenemos que vivirla. Y Dios obrará. Pero no voy a quitar el dedo del renglón. Entonces, hermanos, el Señor nos puso para hacer la diferencia en esta tierra. No para vivir una vida de conformismo, porque Dios como me ama tanto, me da todo y yo ya estoy conforme. No, nos pone para ser productivos donde no hay producción. Nos pone para hacer bendición donde está la maldición. Para hacer luz donde están las tinieblas. Para traer la salud al alma donde está el alma en ansiedad, en depresión, donde hay muerte espiritual. Esas es las bases fundamentales bíblicas para cuando nosotros entremos estamos entrando en este punto donde vamos a ser sorprendidos con muchas cosas. Si estamos en Cristo, la sorpresa no nos va a causar dolor. Nos va a servir de enseñanza. Pero nos vamos a aferrar a la diestra del Todopoderoso y Él se encarga de todas las cosas. Tú conoces mucha gente que está en tinieblas, pero tú eres luz. Tú haces la diferencia. Cristo está en tu corazón. El Espíritu Santo está en tu vida. No te contamines. No dejes que te envuelvan las tinieblas. El mundo necesita la luz de Cristo. Y esa luz está en nosotros. Y esa luz tiene que brillar más que nunca. Y dice el pasaje del Evangelio, la luz no se mete adentro de un cajón o abajo de la cama, se pone en la parte alta. ¿Por qué no damos testimonio? Porque hay muchas cosas que para llegar allá nos están estorbando en nuestra mente. El Señor nos pone en el nivel donde sabe que vamos a ser luz. Y si te puso en un lugar, es porque ahí quiere que seas luz. Allí quiere que seamos bendición. Ahí es donde Él quiere hacer la diferencia. Y nosotros somos esos canales que Dios quiere usar. Nosotros dejamos de escuchar noticias, pero de repente que hay una noticia en el teléfono y wow, dices, Dios mío, así está el mundo, así está esta tierra. Y Cristo está trayendo lo que viene porque viene un aceleramiento. Dice la Biblia que si estos días no fueran así, acortados, el Señor lo hace por su iglesia. Todo esto que está pasando tiene que pasar, es proféticamente anunciado por Él mismo. Tiene que pasar todo esto para que Cristo venga por su iglesia y nos vamos con Él en gloria. Ya lo que ahorita tanto te causaba problema, te está desgastando hasta la salud por estar trabajando por aquello y por aquello, ya no te preocupes por eso. Dejaste al Dios de la bendición por la bendición. Y eso no se va a disfrutar nunca. Cristo viene. No estoy diciendo que no trabaje, no me malinterprete. El que no trabaja, que no coma, dijo el apóstol Pablo. Que no se afane por algo que usted tiene en su cabeza, pero que no viene de Dios. No. El Señor está por hacer cosas grandes a través de su iglesia. Y viene un gran avivamiento, pero tiene que venir una sacudida. Primero con el orden divino. Va a haber una sacudida. Y va a empezar por la iglesia. Y todo el mundo lo sabrá. ¿Queremos ser testimonio? Así vamos a ser testimonio para las naciones. Va a haber una sacudida. Ya vino la primera. Y Dios se llevó muchos. Incluso pastores y miembros de iglesias. Pero viene esto otro. Pero a mí me da mucha confianza que es un orden divino. No viene del enemigo, viene de Dios.
Y lo que viene de Dios hay que recibirlo. Y no hay por qué tener miedo. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con su iglesia, Él está contigo, Él está con tu familia. Él no ha dejado de cuidarte, Él no ha dejado de amarte, Él no ha dejado de prosperarte. Él sigue siendo el Dios soberano y maravilloso que nos ama como nadie. Déselo fuerte al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que hasta que Dios estableció ese orden, ¿qué es lo que Dios hace? Volviendo al pasaje. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Dios empieza a descifrar, a dar códigos bíblicos, códigos celestiales en el orden que empieza a establecer Dios. Maravillosamente. Maravillosamente. Así como Dios puso un orden aquí, y usted puede leer todo el capítulo, Dios empezó a poner un orden en nuestras vidas desde el día que le conocimos. Desde el día que Él nos encontró, dice la Biblia que veníamos con todo un desorden. Fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a su luz admirable, porque Él tuvo el poder para trasladarnos y nos establece en su luz y empieza a poner orden en nuestra vida en todos los sentidos. Así es que nosotros ya conocemos un Dios de orden. Piénselo y tómelo de esa manera, que lo que falta de establecerse, que lo que viene va a ser para nuestra bendición. Va a ser para que muchos familiares nuestros se conviertan a Cristo, alaben el nombre del Señor. Para que muchos presos salgan libres. Para que la gloria de Dios se manifieste en milagros. Bendito sea el Señor, que venga lo que venga. Que venga lo que venga. Pero tomados de la mano del Señor. Así es que prepárese en el Espíritu para que usted tenga una palabra de poder, una palabra de gracia, una palabra de amor para esa gente que se le va a acercar. Y siento que van a ser montones, que van a venir. Así sea, hermanos, que vengan huyendo de algo. Así sea que vengan a pedir comida, pero no nos vamos a dar abasto. Humanamente no, pero el Señor proveerá. Proveerá. Qué bueno es que el Señor nos enseña el contentamiento, el estar agradecidos, conformes con lo que el Señor nos da cada día. Y que de eso que nos da, siempre tengamos unas miguitas, un poquito para darle a otro. Cuando tú compartes, el Señor te trae más. No para que lo escondas, para que sigas compartiendo. Él es ese. Nomás somos un canal donde pasan las bendiciones y vienen y tomamos, nos refrescamos y somos muy bendecidos y nos gozamos, y ahora para otro. Y va como un círculo, así es como el Señor trabaja. Del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. ¿Cuántos creen que el Señor va a estar con nosotros en este año? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre.